de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. They told me stop talking economics. Building collapse. Part of the building collapse. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. The Soviet Union doesn't exist. ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada En la defensa. Yes or no. No. Es el vecino No, eso es el mercado, amigo. O sea, el que elige al alcalde. vuelta a hacer máquina. $10,000 to shave a fucking head. Para excavar ya. Industry had been strangled. $50 billion at a time. That created a large class of people who have no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because Pues aquí estamos, un segundito, ahora que había un pequeño problemilla. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis, chicos? Pues Qué bien nosotros poder encantadísimos de que estés con nosotros. No, y yo os he estado escuchando ahora un ratito. Bueno, me he escuchado todos los programas porque soy fan número de lo que estáis, Qué de lo que majo, estáis haciendo, Alberto. de hacer estos debates tan divertidos y que muchos luego los teníamos en Twitter y de repente estáis consiguiendo hacer una cosa muy chula que es ponerlos en conversación y tal, poder hacer clips y abrir un poco el debate, ¿no? O sea, a mí me resulta muy interesante lo que hacéis y mola, además, que conseguís que mole, que eso es lo difícil. Estaba diciendo en la intro esto, está muy guay. O sea, conseguís que mole hablar de estos temas. Alberto, acabas de conseguirte una taza Fake Economy, tío. Danos la dirección, te la enviamos. Ay, la cosa guay que, bueno, que la intro es medio programa, pues ya con la intro nosotros hemos cumplido el objetivo. Y la segunda cosa, que es la primera vez que ocurre desde que hemos empezado esto, cada uno tiene su nombre. Habría que poner algo a decir. Alberto se llama Alberto, Iván se llama Iván, y Pepe se llama Pepe. Oye, Iván, yo tengo otro compatriota aquí. Alberto Sí. tiene origen italiana. Ah, sí. Somos 2-1, ¿eh? Yo soy de madre italiana de Boloña, pero sí, no, con Pepe esa fue una primera conexión cuando nos conocimos por Telegram y tal, y empezamos a hablar ahí a tope del tema de Italia, que siempre sabes que es un tema político siempre apasionante y siempre hay algo de lo que hablar. Total, Y y además es muy habéis tenido importante varios destacar- temas en debates en Twitter sobre esto. Es muy importante destacar que él habla muy bien italiano también, él lo escribe muy bien, pero como yo el castellano, es decir, él es españoliano, ¿no? O sea, estas cosas que italianos y españoles pues al final se mezclan y hacen este nuevo idioma que dominará el ¿Tienes mundo. acento, Alberto, de alguna región en concreto, como Sí, Pepe? del ¿Qué? norte. Claro, exacto, sí, del centro norte, ¿no? O sea, de la zona rosa, ¿no? O sea, todo Toscana, Emilia-Romagna, por ahí es un poco toda mi familia, está distribuida por ahí. Ahora, la verdad, lo he perdido un poco más. Cuando era un poco más pequeño, que tenía más contacto directo con Italia, era más constante. Ahora lo he perdido un poco, pero en cuanto me pongo lo recupero. Es bastante interesante porque con él venía, claro, viene de la zona roja, donde el Partido Comunista ganaba por goleada en algunos barrios, dice una canción, hasta con el 70%, y es cierto. Y después esa fue las zonas que fue, digamos, el principal foco de nacimiento y de desarrollo del movimiento 5 Estrellas. Entonces ahí con Alberto al principio un poquito analizando cómo era posible, cuáles eran los elementos, ¿no? Y ahí ese tema le mola mucho, ¿no? Que viene al pelo, además, ¿no? Porque, bueno, Alberto, vamos a decir, ¿no? Alberto Tena es doctorando en Ciencias Sociales en la Autónoma de México y es politólogo e investigador sobre temas de políticas públicas y renta básica. Por eso queríamos hablar de paguitas, por lo de renta básica, ¿no? Porque y que viene al pelo lo del movimiento 5 Stelle que estabais hablando precisamente por estos nuevos, no sé cómo llamarlos, populismos o bueno, luego veremos cómo les llamamos si queréis. Pero para hablar un poquito de esto, ¿no? Y de social policy. Alberto, no sé, el tema es muy genérico. Paguitas, políticas sociales, populismo
autoritarismo de extrema derecha. Cuéntanos un poquito, o unas primeras impresiones de lo que, no sé, de las, pues cómo acercarnos a esto, ¿no? Claro, o sea, yo creo que en España, digamos, la derecha siempre ha tenido este punto muy fuerte de ataque a las políticas sociales, además esta idea de que genera vagos, ¿no? Que es un poco el punto central, que además la investigación luego ha tratado, digamos, ha desmontado con mucha claridad, ¿no? Y todo este tema de los experimentos de renta básica, que seguro habéis escuchado porque han ido saliendo, hace poco hubo uno en Barcelona y todo, pero claramente es uno de los objetivos ideológicos más importantes y tiene una dimensión ideológica muy importante en la cuestión de las políticas sociales. Lo decías tú antes también, Iván, o Pepe, ya no me acuerdo. Claro, cuando hablamos de deducciones de impuestos a los ricos, ¿no? El famoso trickle down economics que hablabais el otro día en la de otro de estos unicornios económicos. Claro, digamos, dar dinero a los ricos es incentivar la economía. Claro, una ayuda, incentivar, generar. Y en cambio, dar dinero a quien menos tiene, en cambio, pues eso es una paguita, un gasto, el gasto social, ¿no? O sea, bueno, ya sabéis que las palabras son fundamentales. Y por eso mismo yo, tengo la postura que por esa misma razón también hay una pelea ideológica ahí muy grande que la gente que ha apoyado la renta básica, por ejemplo, Guy Standing ha escrito incluso algún libro entero intentando explicar cómo las rentas del capital, y en especial las rentas derivadas del patrimonio inmobiliario, son rentas que se reciben sin trabajar y no suponen ningún problema ideológicamente, ¿no? Es decir, tú por haber normalmente heredado, ¿no? Bueno, esto es toda una discusión de cuánto es tal, pero bueno, una gran proporción es por heredarlas, puedes recibir una renta sin trabajar y esto no supone ningún problema en términos éticos sobre si trabajas o no trabajas. En cambio, si eres pobre y recibes una renta, digamos, como apoyo social, que bueno, la renta básica sabéis que es otra cosa porque es en términos universales, luego si queréis nos metemos por allí. Pero digamos, cualquier tipo de transferencia de renta que hace el Estado, más o menos focalizada, en cambio se ve como una paguita y que puede generar y desincentivar el empleo, ¿no? La realidad es que tenemos muchísima información ya porque, bueno, hay cantidades de rentas monetarias, sobre todo condicionadas alrededor del mundo. Yo, sabéis que, bueno, vengo de México y hay uno de los programas más antiguos desde los 80 que se está desarrollando y hay, digamos, masivos, ¿no? Y de verdad gente, digamos, con niveles de pobreza altos y bueno, pues tenemos información de qué es lo que sucede y efectivamente hay a veces problemas si no se diseñan bien, pero si se diseñan bien estas políticas, incluso al contrario, generan que la gente acceda más al mercado de trabajo, porque para poder acceder al mercado de trabajo necesitas tener un mínimo de recursos, ¿no? Esto es súper interesante. No sé si... O sea, quería ponerte una cosa antes, pero es que es... muy interesante el hecho de que se asocia el gasto social con el discurso este, que no es nuevo, ¿no? Es un discurso que viene desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII. Déjame ponerte esto. A ver, no, este no. Claro, con respecto a esto, decimos que el principal... con lo cual, no sabía yo que... Algo tenía que pasar. No, me parece súper interesante el hecho de que, bueno, de dónde venimos, ¿no? Cuando no existía ningún tipo de sistema de pensiones públicos o de seguridad social o de políticas sociales, y cuáles eran las novelas que se escribían en la época, que eran las novelas como Germinal, que describía Zola con una impresionante precisión y a veces aburrida incluso, las condiciones míseras de vida de las clases populares, Oliver Twist, ¿no? Donde se describían este tipo de condiciones. Este es donde veníamos. Y, bueno, hay discursos en la Cámara de los Comunes súper interesantes donde las élites describían por qué se oponían a la generación, por ejemplo, de escuelas públicas. Y lo decían claramente. Claro, ahora no lo dicen, ¿no? Pero entonces sí lo decían claramente, eran muy honestos intelectualmente, porque las masas populares no debían estar educadas porque se volvían insolentes y malas para la servidumbre, que es para lo que estaban hechos, ¿no? Estos discursos están, los podemos leer hoy en día y destila todo esto.
el maltusianismo, que digamos, es. luego ha recuperado el darwinismo social y tal, es este discurso, y era un discurso contra las leyes de pobres inglesas, ¿no? Que son desde finales del 15, creo, o sea, son muy antiguas, o sea, han tenido un proceso como súper largo, y el discurso de no podemos ayudar a los pobres porque si no se reproducen, y la única manera de que mantengamos un equilibrio poblacional es que los pobres se mueran de hambre y por lo tanto no hay que ayudarlos. Este es un discurso, digamos, maltusiano puramente, que sigue apareciendo continuamente, y cada vez que aparece el debate sobre la renta básica, esto es una cosa también como muy interesante. Uno de los momentos de las leyes de pobres, una de las reformas que se hicieron, lo llamaban el sistema Spinheimland, que es como una zona allí donde hicieron la reforma, no sé si os suena, que fue un momento donde, digamos, ampliaron las ayudas y tal. Bueno, hay todo un debate historiográfico con esto, pero ahí es el momento en el que escribe Malthus en contra de las leyes de pobres y en contra de Spinheimland. Y el problema de Spinheimland, cada vez que sale hoy en día el debate sobre la renta básica, sale un artículo o alguien hablando de Spinheimland, que es una cosa que pasó en finales del 18, para decir cuidado con las ayudas a los pobres. Y no, digamos, basado todo en una serie de mitos que si algún día tenemos más tiempo os los cuento. Pero sigue apareciendo y es el mismo discurso exactamente, se lo has identificado perfectamente. Además tienes como una medalla con la doble cara, ¿no? Es que te lo tiene que currar cuando el discurso va en ese sentido, y después, para justificar que no tiene que pagar impuestos, otro dice, es que me lo he currado. Entonces, como el mismo pacto, de alguna forma, en términos ideológicos, donde todo se tiene que materializar en ese tipo de marco, ¿no? Eso con Ricardo, además, lo hablamos en la primera emisión, con la cuestión también del mérito, que también tiene mucho que ver. Y hago ahí una coletilla, porque me parece interesantísimo que nosotros esos discursos estamos acostumbrados a verlo con el tema de la renta básica, en general, con cualquier tipo de prestación social que tiene algún tipo de impacto más o menos subjetivo. Pero el debate que se está teniendo ahora, por ejemplo, con el tema de Ayuso, la restauración y las ayudas a la empresa, el horario de apertura, etcétera, el debate que se da en los chats o bajo los tweets es súper interesante, porque dice, pero si Ayuso es la única que no han dado ningún tipo de ayuda a la empresa, y la gente, decimos así, la legión que bueno, está ahí defendiendo las posiciones, por así decirlo, de las derechas trampistas, diría yo, en este país, pues dice, pues claro que no quiere ayuda, lo que quieren es trabajar. Y se ve que esa gente no ha tenido un bar en su vida. Pero quiero decir que cómo invade ese populismo de derecha clasista, elitista, y al mismo tiempo esa forma de darwinismo social, ya a todos los ámbitos y a todos los sectores, con referencia a cualquier tipo casi ya de ayuda, ¿no? Que el modelo de la ley de la selva y del sálvanse quien pueda, ¿no? Entonces, hacía gracia que para los pobres se encargaba ahí. ¿no? Para los pobres, porque para los ricos, como decía Alberto, las rentas no salariales son principalmente el principal ingreso de las rentas altas, ¿no? Entonces, para los pobres siempre es algo nocivo y hace mal a la eficiencia, pero sin embargo la redistribución para abajo siempre es nociva para la eficiencia, pero la redistribución hacia arriba siempre es positiva para la eficiencia. Y esto es siempre... en realidad es al revés. O sea, tal cual. Tal cual. Mira, iba a poneros una cosa aquí de Piketty, porque es que me está Pepe provocando con su Piketty, que lo tiene ahí detrás, el tocho. Mira, además la edición guapa ahí, de tapa dura, para partir avellanas con ella, muy bien. En realidad está la Biblia dentro. Y además hay una cosa con lo que decía Pepe, bueno, espérate, sí. Ahora si quieres. Dale, no. Dale, Alberto. Sí. Que claro, el problema además de este discurso de la ética del trabajo es que luego además genera la idea de que tú, cuando creas políticas sociales de transferencias de ingresos, tienes que poner una serie de condicionalidades y obligarle a la gente a la que le recibe a hacer una serie de determinadas cosas que tú consideras que son las positivas, como apuntarse a determinados cursos de empleo, o pues incluso pues dedicarle el dinero solo a la compra de comida o cosas de este tipo. Y lo que nos dice la evidencia científica es que precisamente lo que genera lo que llaman trampas de la pobreza, es decir, situaciones donde la gente se queda atascada
en el proceso de recibir este tipo de prestaciones, y como haríamos todos, digamos, al complejizar el recibir las prestaciones, terminas por profesionalizarte en cierta medida, tratar de cumplir los criterios. Esta ética del trabajo lo que hace es que va en contra de la posibilidad de que las personas puedan trabajar. O sea, lo que dice la evidencia es que cuanta menos condicionalidad tú pongas en las ayudas y más libertades a las personas, porque además hay una cuestión de libertad detrás de este discurso, las personas se activan más laboralmente, incluso arriesgan más, montan más, son más capaces de ser emprendedores. O sea, hay toda una serie de cosas que se ven tanto en los experimentos como en las políticas reales, que van en contra de lo que luego exige, digamos, la opinión pública o esta opinión pública, digamos, derechosa sobre, que digamos, yo diría aporofóbica, ¿no? O sea, que considera que las personas sin ingresos hay que, digamos, dirigirlas, porque ahí sí también hay una especie de lo del riesgo moral también que hablabais el otro día, de que puedan gastar en las cosas que no son correctas, ¿no? Y además, eso es lo que suele generar problemas. Esa palabra, que es que lo has expuesto también porque has llegado destilado poquitamente, porque es una posición política escondida en una moralina que al final se llama riesgo moral, que es como la piedra angular que se pone delante siempre de cualquier política social. La ineficiencia solo afecta cuando se distribuye hacia abajo. Mirad, os voy a poner un vídeo de... Iba a poneros otra cosa, pero voy a cambiar. Y voy a poneros un vídeo de Biden. Indomable. Gracias. Sí, es que no, la cuestión es que vamos hablando de cosas y está guay. Y es que está diciendo un montón de cosas Alberto, y entonces tenemos muchos recursos hoy y quiero ponerlos. Biden, hablando de la propuesta de... La primera vez que metemos un vídeo, ojo, Sí, vamos a rezar todos. Vamos a rezar para que salga bien. La propuesta de Biden sobre el impuesto de sociedades, ¿vale? A ver si se oye bien, a ver qué tal. Let me tell you what I proposed, how to do it. We're going to raise the corporate tax rate. It was 35% for the longest time, which was too high. Barack and I thought it was too high during our administration. Yo no estoy escuchando. We all agreed 5 years ago that it should come down. ¿No estás escuchando? ¿No lo estás escuchando? Vale. ¿Y tú, Pepe? ¿Tampoco? No. Vaya. Por retraso. Bueno, lo que va diciendo básicamente, ¿ves? Esta cosa, esto es lo que... Lo que estaba diciendo básicamente es que quieren incrementar, sabéis que Trump hizo una rebaja fiscal del impuesto de sociedades histórico del 35% tipo máximo al 21%, entonces Biden dice, hombre, 35 era muy alto. No sé de dónde saca la evidencia empírica, pero bueno, 35 era muy alto. Todos convenimos en que 35 era muy alto. Pero 21 es muy bajo. Tampoco sabemos de dónde saca la evidencia empírica de eso. Claro. ¿No? Entonces propongámoslo en la mitad. Propongámoslo en la mitad, un 27%. ¿No? Entonces es como, ok, pero ¿por qué 35 es muy alto? ¿Cuál es la recaudación impositiva? Estados Unidos ha tenido históricamente un problema de recaudación en términos de las grandes multinacionales, ¿no? Y que, ¿por qué quería poneros este vídeo? Y lo dejo aquí. Porque por un lado ha ganado un presidente progresista, ¿no? Llamémoslo así. Y por otro lado, parece que más que progresista es de esta nueva categoría del neoliberalismo progresista. O el neoliberalismo con rostro amable, o como lo queráis llamar. Luego ponemos el texto de Nancy Fraser. Y esto ha tenido mucho que ver, este tipo de neoliberalismo progresista que se basa tanto en una meritocracia que en realidad no es, ¿no? Ha tenido mucho que ver en el triunfo posterior de Trump. Entonces, este conjunto de elementos y el papel que va a tener la política social en todo esto, sí que creo que es interesante debatirlo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo digamos, mi fuente fundamental de opinión sobre Biden es un artículo muy bueno de Pablo Bustinduy, que no sé si habéis leído, que publicó, que está muy bien, digamos, y coincide con la intuición que yo tenía. O sea, es un tipo conservador de derechas, pero digamos de una gran habilidad política, y ha sabido ver pues una cosa que
O sea, que sabemos que sucede después siempre de grandes crisis, y es que la gente está más dispuesta a la redistribución. O sea, hay un clima social con mayor en la que políticamente tú tienes más posibilidades, digamos, de hacer encajar una serie de mensajes que hasta ahora en Estados Unidos eran imposibles. Y de hecho, una cosa interesante también, además que viene al pelo también con lo que decíais antes de cómo política social, política fiscal y política económica en realidad es lo mismo, ¿no? Digamos, les ponemos nombres distintos. Esto es una cosa que yo reivindico mucho, por cierto, o sea, que la política social no es solo la política para paliar los efectos al final, sino que hace parte de la política económica y tiene que pensarse de esa manera, y de la misma manera, digamos, por lo tanto, entender cómo se inserta con la política fiscal también, etcétera. Pero ha sido, bueno, Justo Reins ha sacado también otro artículo hace poco que decía, bueno, un interrogatorio, decía la renta básica a la americana, ¿no? Iba a ver un poco las políticas sociales que había puesto Biden con estos 1,9 billones de dólares, donde entre ellos hay una parte bastante grande que son transferencias directas de ingresos. O sea, ya Trump había hecho un par, y esto es una tercera transferencia de ingresos, pero sobre todo ha modificado, y de hecho lo ha modificado a través del sistema fiscal, que eso es interesante, ha hecho una especie de crédito fiscal por hijo universal, que es una política que creo que ahora, por ejemplo, en España deberíamos empezar a discutir, porque además en Italia no sé si has visto también que hace poco han aprobado también una prestación por hijo universal. Entonces, bueno, mi sensación es que Biden, y quiero decir, en Italia está Draghi, que no está el Partido Comunista. O sea, en el sentido de que hay una especie de, no sé, o ventana de oportunidad ideológica o de sentido común o cultural, como la queráis llamar, donde, digamos, procesos de redistribución a través de políticas sociales junto a reformas fiscales progresivas es el momento, digamos, ¿no? Porque incluso gente, digamos, que ideológicamente no provendría de espacios, digamos, favorables a este tipo de políticas, lo están teniendo que hacer, ¿no? O sea, es súper chulo lo que está diciendo, porque es como si la polarización misma que se está dando gracias al planteamiento de lo ultra y de la extrema derecha en ese momento, permite en alguna forma una alianza, decimos así, de capas más amplias de la sociedad con respecto a lo que se daba hace una década, ¿no? Eso es algo que hasta Negri planteaba en Imperio al principio como oportunidad, posibilidad, hacer una alianza estratégica entre clases populares y aristocracia política, decimos así, europea y occidental. Y más o menos con Biden, con Draghi, es con una necesidad de sostenibilidad también de un modelo económico, que eso puede ser más cinismo que humanismo, pues efectivamente se está dando esa oportunidad, y esa batalla, pues evidentemente se está dando. Sí, lo que pasa es que es lo que decíamos de pisar el acelerador a fondo a la mitad. Y probablemente las políticas sociales que se han implementado en la década posterior al Consenso de Washington, ¿no? Donde se ha ampliado el espectro de políticas progresistas, inclusivas para ciertas minorías anteriormente excluidas, es cierto que eso ha sido muy restringido a ciertas categorías y clases sociales y no ha sido generalizado, y estas políticas sociales han expulsado a buena parte de la población, que son los que posteriormente el descontento ha sido explotado por los trumpistas o por los autoritarismos xenófobos, ¿no? Entonces me parece muy importante el hecho de que sí, efectivamente hay políticas sociales, pero cuál es el nivel de política social determina en buena medida cuál es el nivel de exclusión y por tanto el éxito del proyecto político que las está implementando, ¿no? Y me da la sensación de que en España concretamente partimos de una situación bastante precaria en términos de política social, bastante precaria, donde se podría aplicar este modelo que estamos explicando de exclusión de políticas neoliberales progresistas de buena parte de la población, que luego puede ser caldo de cultivo para políticas autoritarias y xenófobas con un tinte nacionalista, que es lo que ha hecho Trump, básicamente, ¿no? Alberto, pégale fuerte al ingreso mínimo vital, te estoy diciendo. Claro, estaba, de hecho, porque he buscado dentro del plan del gobierno y tal que ha salido hoy, el apartado de las políticas sociales, para ver qué es lo que había dentro de esta visión, porque, digamos, como digo, o sea, para mí las políticas sociales son parte o sea, no son cosas paliativas,
y hay tímidas frases sobre la reforma del IMV, del ingreso mínimo vital, pero muy, muy leves. O sea, y hay como una ausencia bastante grande, digamos, no te digo, obviamente no he podido leérmelo entero porque ha salido hoy, lo he mirado en transversal y me he ido a ver los puntos donde podía aparecer. Y hay una ausencia de esto cuando además el IMV, con respecto a las prestaciones por hijo, que es lo que estamos viendo que parece que están funcionando, han sido eliminadas a través del IMV porque se consideraba que podían hacer parte de integrarse dentro del ingreso mínimo vital. Y el ingreso mínimo vital tiene un problema fundamental que ya ni siquiera es de diseño o ideológico, y es la falta de financiación. O sea, creo que es que todos los problemas del ingreso mínimo vital vienen de la falta de financiación. O sea, es decir, una cosa costaría 10 veces más de lo que han presupuestado, y entonces cuando presupuestas tampoco, tienes que acabar metiendo en el diseño una serie de limitaciones que ya, digamos, se estaban discutiendo incluso por gente muy favorable del IMV, no estoy hablando de gente que, digamos, de los que pensamos que un modelo de renta básica es mejor, pero incluso quienes apoyaban el IMV están viendo, bueno, que se han quedado una serie de limitaciones que, bueno, que sobre todo dejan fuera toda la protección no contributiva. O sea, en España, digamos, la gran distinción entre políticas sociales es entre las contributivas y no contributivas, bueno, no solo en España, pero en España especialmente, ¿no? En un lado, digamos, tienes las pensiones, que han sido las políticas de transferencia de renta que han sostenido, digamos, a las familias durante todo el periodo de crisis, siguen siendo el grueso, y bueno, obviamente decíamos antes también que es parte del debate que está habiendo ahora, pero todo lo que queda por fuera parece que está siendo, bueno, pues no está en el centro del debate. Hay una especie de fe en que el IMV pueda solucionarlo, pues a través de diferentes reformas. Pero bueno, los grandes expertos en estos temas están, hablo simplemente de quienes estaríamos a favor de una renta básica, sino de quienes creen el modelo del IMV, pues una serie de limitaciones que habrá que afrontar. O sea, yo lo digo sobre todo como un problema que habrá que afrontar. O sea, pero habrá que afrontar por lo que decíamos, ¿no? Que es lo que estábamos precisamente diciendo, de no... Habrá que afrontar porque partimos de un nivel que es muy bajo, ¿no? En este país. Y yo no sé si os acordáis... Con este tema perdón, el tema de la complementariedad con la renta mínima también tenemos ahí, claro, que claro. Es otro... Eso iba a decir, ¿no? Que lo curioso, no sé si os acordáis, de una intervención de Escrivá que donde se le... Claro, a ver... en muchas entrevistas le retuercen un poco el pie porque es que lo que hay es muy evidente, ¿no? Hay un cuello de botella muy grande, básicamente, ¿no? Y el diseño de esto se ha hecho de una manera que tú los has descrito perfectamente. Entonces decía que, bueno, el IMV era importante, pero bueno, que también había que tener en cuenta que había las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que tampoco había que poner toda la esperanza en el IMV, cuando el IMV se ha creado precisamente porque las rentas de las comunidades autónomas son absolutamente insuficientes, ¿no? Claro, ¿no? Y que uno de los problemas que dijeron que se quería resolver era precisamente este nivel de descoordinación y fragmentación de las prestaciones, que es las que la suele hacer todavía más difícil el acceso y todavía dejar fuera más a quien más lo necesita, bueno, pues por la aventura que implica poder pedir una prestación o la otra y tal, y cuáles son compatibles con unas y con las otras, ¿no? Yo creo que ahí hay una asignatura claramente pendiente. Y había otro tema, perdón, que también estaba pensando de lo que estabais hablando antes, que decía Pepe, que era muy interesante sobre la relación entre, digamos, los problemas políticos o, digamos, el descontento que ha sostenido a Trump, ¿no? Y después que Biden ha de alguna manera recogido, ¿no? O sea, intentando dar respuesta a esta especie como de reconstrucción de la clase media, ¿no? Tratando un poco de volver a recuperarlo. Hay un tema que apoyaría mucho la idea de por qué las prestaciones universales son mejores, más allá, digamos, de un tema económico de eficacia, es que las prestaciones universales permiten hacer precisamente esta alianza que hablaba Pepe citando a Toni Negri entre clases medias o aristocracia obrera y las clases más marginales, ¿no? O sea, si tú permites, digamos, redistribuyendo a todo el mundo
con un derecho universal, es decir, en tanto que ciudadanos, permites integrar y hacer parte del estado de bienestar a todas las clases medias que luego van a hacer parte de tu equipo, digamos, a la hora de presionar para que estas prestaciones mejoren. Entonces, no solo es un beneficio, digamos, en el que mejoras la eficacia porque llegas a más gente y no te dejas fuera a la gente que normalmente se dejan fuera los programas más condicionados. O sea, hay una cuestión política detrás que para mí es muy relevante también cuando pensamos este tipo de políticas y por las que, digamos, yo estoy muy a favor, digamos, de la idea de la universalidad en las prestaciones y me parece que en momentos de expansión y con recursos, ¿no? Como parece que es ahora, pues es una apuesta política de largo plazo que va más allá, digamos, de la mera eficacia entre coste y beneficiarios, etcétera, que, bueno, que me parece que hay que explorar con seriedad y porque parece que es, digamos, la vía, ¿no? O sea, viendo lo que ha pasado. Y además se puede dar también en la política fiscal, esa es la ventaja, Exacto. porque también ahí podemos mantener la misma alianza, por así decirlo, social, porque nos vamos a concentrar sobre el último centil, ¿no? Que donde ahí está lo gordo que no conseguimos atrapar en alguna manera, redistribuir. Y además, es que el otro día, no sé si lo hablábamos con Ricardo, pero, a ver, es importante el impacto redistributivo que tiene la política tributaria, evidentemente, pero lo puede ser mucho más el impacto redistributivo que tiene el gasto. Y el gasto social o el gasto público en general en España es muy poco redistributivo, ha estado muy ligado al gasto en infraestructuras y por ende pues redistributivo hacia arriba, ¿no? Porque pues las grandes constructoras, grandes consultoras, etcétera, y esto ha hecho que tengamos una situación bastante precaria en términos de gasto social y esto es una hipótesis que planteo ahora aquí, creo que es un problema para que España no tenga una mayor renta per cápita. Porque aquellos países en Europa que tienen mayor nivel de gasto social, que tienen mayor nivel de gasto educativo, que tienen mayor nivel de gasto en familia e infancia, que es donde se inscribe todo este, ¿no? En COFOG, en la clasificación europea COFOG, gasto en infancia y familia, es lo que recoge el gasto, por ejemplo, en juventud, ¿no? Bueno, pues aquellos países que mayor gasto tienen en este tipo de cuestiones son los que mayor tasa de empleo tienen, los que mayor tasa de empleo femenino, de actividad femenina tienen, los que menor tasa de paro juvenil tienen. Es decir, la relación está muy clara. Es al contrario, cuanto más gasto social, más capacidad productiva tiene un país. No menos, ¿no? No se producen vagos, se produce capacidad productiva, que es exactamente lo contrario. Sí, es lo que os decía antes, o sea, de entender la política social, y esto es una cosa que si leyendo, digamos, lo que dicen desde la Casa Blanca ahora, o sea, ellos lo plantean en estos términos, o sea, entender que el gasto social es como el gasto en infraestructura, o sea, no sé cómo decirlo, es lo que permite luego generar un tejido para aumentar la productividad, digamos, demanda agregada, bla, 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 todos los elementos macroeconómicos que uno quiera meter. Pero, digamos, salir un poco del paradigma de que el gasto social es simplemente esta red, digamos, de última instancia solo para quien se cae y se queda totalmente fuera, ¿no? Los que no pueden trabajar, que es un poco esta idea decimonónica, ¿no? de las políticas sociales y entenderlas como un elemento fundamental de la política económica y en largo plazo, que es efectivamente lo que hacen los países nórdicos. O sea, nórdicos, austriacos, alemanes, holandeses. Es decir, los países, simplemente identificamos países con buenas variables en términos de empleo e inclusión social, son aquellos países que más dinero gastan en inclusión social. Fíjate qué curioso, ¿no? Oye, estaba mirando, que es que estoy viendo que ha muerto Bernie Madoff. No jodas. Ha muerto Madoff, el responsable de la estafa de Ponzi más grande de la historia. Estaba viéndolo y además es súper gracioso porque tienen... O sea, bueno, súper gracioso quiero decir, perdón por toda la familia de Madoff, pero como lo han puesto, está Twitter, mira, os lo pongo. Está Madoff con Twitter aquí, ¿no? Y justo abajo... No pone empresario. Exacto. Responsable de la estafa y luego abajo... Es Coinbase, ¿no? Que es la empresa así más grande de wallets de Bitcoin y estas cosas, ¿no? Me ha parecido curioso esta... ¿No quiero decir algo, Iván? ¿Quiere anunciar el futuro cual Casandra?
En fin, oye, una cosa que comentaba Juan y que yo creo que también comenta el artículo de Bustinduy y que creo que es interesante es ver en qué sentido o ver cuáles son los condicionantes o los determinantes para que Pero un segundo, Iván, es que tenemos el chiste del día, el mal chiste del día. Claro, que dice que ahora es McDonald's, antes era McDonald's. Podemos seguir. Es que en cada capítulo, en cada emisión, tiene que llegar alguien y tiene que soltar, mientras hablamos de Bitcoin, de cosas. Tremendo. A gente que la acaba de entender. Sí. Después de 3 minutos. Buenísimo. Madoff. Sí, perdona, Claro. pero merecía el momento. ¿Qué estaba diciendo, tío? No, es muy bien, pero se me ha olvidado. Sí, esto, lo que decía Juan, que si este cambio de política, esto lo que aparentemente parece un cambio de objetivos de política económica hacia un espacio más progresista, que como tú dices, entiende el gasto en gasto social como gasto en infraestructura social en sí mismo, es un cambio permanente, es decir, es un cambio de verdad donde estamos en un cambio de paradigma. O simplemente es un cambio coyuntural donde los halcones están simplemente esperando incrementos de inflación. Pepe me lo enviaba aquí. Estamos ya viendo incrementos de inflación, ¿no? Es como el anatema de los halcones. En cuanto ven una decimilla de inflación se agarran a él para poder decir que hay que subir los tipos, etcétera, etcétera. El planteamiento es que yo no veo cambios estructurales grandes para que esto pueda percibirse como un cambio permanente. Yo lo que veo es que es una situación donde es difícil oponerse a que la gente... porque oponerse significa que la gente muere directamente, ¿no? En un contexto de pandemia. Entonces es muy difícil, pero no veo cambios estructurales sociales que se trasladen a movimientos electorales que puedan permitir atisbar un cambio estructural en esto y un cambio de tendencia permanente, ¿no? Sí, no, yo lo decías antes también, o sea, creo que hay que ser creo que hay que entenderlo más como una oportunidad momentánea que eso, que como un cambio estructural. O sea, yo ahí sí estoy de acuerdo contigo, Iván, o sea, que hay que entender también de dónde viene Biden y cuál es su situación, digamos, dentro del Partido Demócrata y cómo le están presionando desde la izquierda, quién tiene alrededor, quiénes son los economistas que les están asesorando, qué visiones tienen y cómo, bueno, pues sí que lo que está pasando y lo que estáis diciendo ahora es clave. Lo que pasa, claro, visto desde los ojos de nuestra política nacional, ¿no? O sea, creo que sí que pues que estas son ventanas de oportunidad políticas, ¿no? Y que este grupo que estabais también hablando antes del Dream Team de la política fiscal, bueno, pues que ahí se va a abrir un debate determinante y que cuando termine, digamos, la sensación de excepcionalidad y tengamos los niveles de deuda que tenemos y el déficit y no sé qué, y Europa vuelva a apretar las tuercas, pues ahí donde nos vamos a jugar de verdad quiénes son los perdedores y ganadores al final de esta crisis, que es al final, bueno, pues la cosa importante. Entonces, bueno, yo celebro, digamos, lo de Biden como una especie de viento de cola al que hay que, digamos, sumarse para ir en una dirección positiva. O sea, no olvidemos de, claro, es que la tendencia que rompe Biden con respecto a los impuestos en Estados Unidos es que viene desde los 80, o sea, que de verdad es una tendencia muy, muy gorda, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, celebrar, que también lo que decía un poco Bustinduy en el artículo, el cambio más ideológico, ¿no? Y de cómo la idea de que para enfrentar, por ejemplo, a China, ¿no? Que él lo mencionaba allí, digamos, tener un Estado potente que está organizando la economía es la única manera de verdad de poder competir con China, ¿no? Y bueno, pues veremos qué es lo que sale de ahí. ¿Estás diciendo que la única forma de competir con China es ser comunista, Alberto? Así, o sea, pero súper sutil ahí, en plan lo ha metido tal, ¿no? Lo está diciendo Biden, si es que eso ni siquiera lo estoy diciendo yo, si es que luego te lees lo que están diciendo y los discursos que da y está diciendo eso. O sea, no está diciendo ni más ni menos, bueno, pues lo que decía también del Estado emprendedor de Mazzucato, ¿no? O sea, pues bueno, estos nuevos consensos económicos que están empezando a entrar en la élite política y veremos. Ponía este artículo que nos
envía Jorge, que es buenísimo, la verdad, y muy pertinente, de Galbraith, ¿no? Como que decía precisamente eso, que la muerte del neoliberalismo está excesivamente exagerada, ¿no? No estamos a la muerte, sino, bueno, estamos en una pausita, una transformación, en fin, pero tengámoslo en cuenta porque yo creo que, en fin, cuando no se pisa el acelerador, pues te quedas a mitad de la cuesta y a veces te caes para atrás, ¿no? Pero bueno. Oye, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te la has pasado, tío? Bien, ¿no? Vamos... Joder, pues súper bien, la verdad. O sea, yo cuando queráis venir aquí a dar la chapa y a discutir con vosotros y a ver cosas y tal, o sea, me parece un planazo de tarde. O sea. Alberto, además que has entrado en la sección de la chapa, tío, ahí por todo lo grande. Que nosotros tenemos una cortinilla que es fantástica, pero que no lo metemos porque... Nos da vergüenza. A ver si la gente, claro, nos da un poquito de vergüenza. Que dice, joder, me están diciendo que voy a dar la chapa, pero por dos personas como nosotros que solo damos chapa, pues deberíamos también decir que los demás también dan chapa, ¿eh? No sé por qué nos lo decimos. Claro, pero bueno, dicho esto, yo creo que vamos, seguro que estos que hemos soltado aquí lo tenemos que volver a retomar, y de alguna forma me interesaría saber también tu avance más allá, quizá con un programa específico de estudio, qué tal, cómo se está yendo, y qué tal también, quizá no sería mal saber algo más de México y qué pasa con López Obrador, que tú también ahí te veo de vez en cuando soltar frase, pero vamos, que si tú estás encantado, nosotros te invitamos más, ¿eh? Sí, es el problema, tío, no lo digas en antena, porque ya está, claro, Alberto. No, pero todo lo de que además, de verdad, creo que estés haciendo un curro muy importante, lo digo totalmente en serio, vamos. Muchas gracias, tío. 2 tazas te vamos a enviar, además. No, en serio, muchas gracias, tío. Ha sido un placer, Alberto. Nada, pues oye, muchísimas gracias. Se queda súper corto, como siempre, porque estaríamos todo el rato. Han quedado un montón de cosas que me gustaría haberte preguntado, pero no nos ha dado tiempo, del autoritarismo xenófobo, populismo progresista, estas movidas. Pero bueno, ya venimos a la próxima, que nos van a quedar. Yo creo que vamos a hablar de populismos en lo que nos queda de lustro, así que vamos. Oye, haznos publicidad en México, ¿eh? Claro, no, allí en Twitter y tal, ahí yo tengo mi parte de seguidores mexicanos, ¿eh? O sea, estupendo. Perfecto, pues nada, enviamos tazas a todo el mundo. Grande. Oye, abrazo grande, ponemos el vídeo. Hasta luego, Alberto. Gracias, tío. Chao.